poderoso empresario en la industria del mezcal, queda atónito al descubrir que su chef le está enseñando a su hijo de 12 años, quien sufre de depresión, a bailar el concheros. Sospechó de ellos y les prohibió continuar. Pero todo cambió sorprendentemente cuando conoció el pasado del chef. Nezahualcóyotl jamás había sido un hombre pendiente de las pequeñas cosas del día a día. En su existencia todo marchaba con exactitud de relojería. Sus negocios, su residencia, sus hábitos cotidianos. Las sorpresas no tenían cabida en su mundo. Por ello, cuando transitaba por el corredor rumbo a su despacho, aquello que captó a través del cristal de la ventana lo dejó totalmente perplejo. Su vástago estaba ejecutando pasos de baile, pero no en soledad. Lo acompañaba Tenoch. La imagen resultaba tan extraordinaria que necesitó pestañear repetidamente para convencerse de que no era producto de su imaginación. Cuauhtémoc, su primogénito de 12 años, imitaba con poca destreza los movimientos de aquella mujer, pero con una dedicación poco habitual en él. Sus gestos carecían de seguridad, pero había algo que Nezahualcóyotl no había contemplado en su hijo desde hacía años: una expresión de alegría genuina. Xochiquetzal, aquella dama de melena obscura recogida en una trenza y ataviada con un inmaculado uniforme, se desplazaba con elegancia sobre el pasto. No era un simple pasatiempo ni una broma momentánea. Ella dominaba perfectamente lo que ejecutaba. Cada gesto era meticuloso, sutil, repleto de maestría. No se desplazaba como alguien que danza por mero entretenimiento, sino como quien ha dedicado su vida entera a ese arte. Nezahualcóyotl arrugó el entrecejo. Esto escapaba a toda lógica. Su hijo nunca había demostrado afición por la danza. Siempre había sido un muchacho introvertido y formal, más atraído por la literatura y los dispositivos electrónicos que por cualquier actividad corporal. ¿Qué lo motivaba ahora? ¿Y por qué precisamente con ella? Nezahualcóyotl permaneció observando sin hacer ruido desde la penumbra del pasillo. La cocinera sujetó con delicadeza las manos de Cuauhtémoc y le mostró una secuencia de pasos. El chico entrecerró los ojos, absorto en el aprendizaje, e intentó reproducirla. No consiguió hacerlo correctamente, pero en lugar de desanimarse, soltó una carcajada. Nezahualcóyotl experimentó una ligera opresión en el pecho. No lograba recordar cuándo fue la última ocasión en que escuchó reír a su hijo con tal espontaneidad. Desde el fallecimiento de su progenitora, Cuauhtémoc parecía haberse marchitado, recluido en su universo personal, perpetuamente con semblante adusto. Pero en este instante, volvía a manifestarse como el niño que era, y todo gracias a ella. Nezahualcóyotl sintió un repentino malestar. Le disgustaba que otra persona ejerciera semejante efecto sobre su hijo, particularmente una simple empleada de cocina. Su molestia se intensificó sin razón evidente. No podía quedarse allí contemplando sin intervenir. Avanzó por el sendero empedrado hacia el jardín. Se detuvieron. Los había descubierto en algo que parecía vedado, pero ellos sostuvieron la mirada con cierta dignidad. Nezahualcóyotl la examinó detenidamente. Solo la conocía de manera superficial. Sabía que se llamaba Xochiquetzal. Sabía que prestaba servicios en la residencia desde medio año atrás. Sabía que desempeñaba sus funciones eficientemente y no ocasionaba inconvenientes. Pero jamás la había contemplado como en este preciso momento. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó fríamente. Xochiquetzal se limpió las manos en el delantal. Solo estábamos practicando, señor. ¿Desde cuándo te interesa el baile?, le preguntó a su hijo. Cuauhtémoc bajó la cabeza. Desde hace tiempo. Ixtlilxóchitl sintió una punzada de culpa. Nunca lo había notado porque nunca se había molestado en preguntar. ¿Por qué no dijiste nada? Cuauhtémoc se encogió de hombros. Antes de que pudiera responder, intervino Xochiquetzal. Porque no tenía con quién practicar. En su expresión hubo un momento de duda, como si no quisiera responder. Finalmente, suspiró. Es suficiente. Ixtlilxóchitl apretó los dientes. Había algo extraño en esta mujer.
algo que no encajaba con la imagen de una simple chef. Esto no forma parte de tus obligaciones, enseñar a mi hijo Xochiquetzal. Ella sostuvo firmemente su mirada. No, no lo es. Entonces, ¿por qué lo haces? Ella cruzó los brazos sobre el pecho. Porque él me lo pidió. Ixtlilxóchitl se volvió hacia Cuauhtémoc. ¿Es eso cierto? El niño asintió en silencio. El empresario exhaló irritado. No sabía por qué, pero esto le molestaba más de lo normal. Algo en cómo se comportaba la chef, algo en cómo su hijo la miraba. Finalmente, miró duramente a Xochiquetzal. Quiero hablar contigo en privado. Ella no parpadeó. Como desee, señor. Ixtlilxóchitl regresó a la casa, pero antes de entrar, miró por encima del hombro. Vio que ella le decía algo en voz baja a su hijo y el niño sonreía cómplice. Ixtlilxóchitl se quedó inmóvil. Su instinto le decía que había algo más en esta historia, mucho más, y estaba decidido a averiguarlo. Ella aún mantenía las manos sobre la mesa, mirando la pantalla de su teléfono. En la fotografía estaba su rostro de hace varios años, más joven, con un vestido blanco de bailarina de concheros, sonriendo en un gran escenario. Ixtlilxóchitl sabía que ya no podía eludir esto. ¿Por qué lo abandonaste todo?, preguntó en voz baja pero firme. Xochiquetzal cerró los ojos por un momento. No es tan simple como usted piensa, señor Kotzin. Ixtlilxóchitl cruzó los brazos sobre el pecho. Hazlo simple. Xochiquetzal suspiró. Porque lo perdí todo. Por primera vez, Xochiquetzal bajó sus defensas. Sus ojos mostraron un destello de tristeza. Cuando tenía 22 años, mi vida giraba en torno al baile. Era todo lo que tenía, todo lo que conocía. Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Tenía un prometido, Nezahualcóyotl. Él también era bailarín. La pareja perfecta, o eso creíamos. Ixtlilxóchitl notó cómo sus manos se tensaban sobre la mesa. Nos contrataron para una gira internacional. Era la oportunidad de nuestras vidas. Se quedó en silencio por un momento. Su mirada se volvió distante, como si estuviera reviviendo algo que nunca pudo superar. Pero un día antes de nuestra actuación más importante, tuvo un accidente. Ixtlilxóchitl frunció el ceño. ¿Qué tipo de accidente? Xochiquetzal apretó los labios. Lo atropelló un coche. Murió en el acto. Ixtlilxóchitl no supo qué decir. El dolor en su voz era real. Xochiquetzal sonrió amargamente. Después de eso, todo cambió. No podía bailar sin él. No podía escuchar música sin sentir que faltaba algo. Sus ojos se humedecieron por un momento. Lo abandonó todo. Ixtlilxóchitl respiró profundamente. Por primera vez entendió que la mujer frente a él no era solo una chef. Era alguien que había tenido que reconstruirse. Entonces, ¿por qué ahora? Xochiquetzal pareció confundida. ¿Por qué enseñar a mi hijo? Ella hizo una pausa. Porque me recuerda a mí a su edad. Ixtlilxóchitl se tensó. ¿Qué quieres decir? Xochiquetzal lo miró fijamente. Él no sonríe, señor Coatzin. Ixtlilxóchitl sintió una punzada en el pecho. Sí sonríe. Xochiquetzal negó con la cabeza. Solo cuando baila. El empresario apretó los dientes. Ella no retrocedió. Creo que necesitaba a alguien que lo escuchara. El silencio se volvió abrumador, porque en el fondo Ixtlilxóchitl sabía que ella tenía razón. Ixtlilxóchitl se pasó la mano por el pelo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hacerlo bailar como si eso solucionara todos los problemas? Xochiquetzal suspiró. No se trata solo del baile. Se trata de darle algo que lo haga sentir vivo de nuevo. Ixtlilxóchitl la miró fijamente, incapaz de hablar. ¿Qué le daba él a su hijo? Todo lo que necesitaba. Una casa enorme, educación de primera clase, comodidades con las que otros niños solo podían soñar. Pero nunca se había detenido a preguntar qué era lo que realmente quería. Y ahora una extraña, una simple chef,
sabía más sobre su hijo que él mismo. Cuando Ixtlilxóchitl regresó a su habitación, encontró a Cuauhtémoc aún despierto. El niño estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. ¿No es tarde para estar despierto?, le preguntó su padre, apoyándose en el marco de la puerta. Cuauhtémoc no lo miró. ¿Vas a despedirla? Ixtlilxóchitl frunció el ceño. ¿Por qué piensas eso? Cuauhtémoc se encogió de hombros. Siempre te molesta cuando alguien se mete en mi vida. El comentario le dolió más de lo que esperaba. Lentamente se acercó y se sentó en el borde de la cama. ¿Te gusta bailar? Cuauhtémoc asintió. Ixtlilxóchitl exhaló lentamente. Nunca me lo dijiste. Esa noche, se acostó mirando al techo, pensando en todo, en Xochiquetzal, en su hijo, en lo que todo esto significaba, y en la posibilidad de que, por primera vez en muchos años, él fuera quien se equivocaba. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Bajó a la cocina antes que todos. Xochiquetzal estaba preparando el desayuno. Cuando lo vio entrar, se detuvo, esperando que hablara, y entonces Ixtlilxóchitl dijo lo que ella no esperaba. No quiero que dejes de enseñarle. Xochiquetzal parpadeó. ¿Perdón? Mi hijo nunca ha sido tan feliz. Si bailar lo hace feliz, quiero que continúe. Por primera vez, Xochiquetzal sonrió. Y en ese momento, Ixtlilxóchitl entendió que esta historia apenas comenzaba. La mañana comenzó como cualquier otra. Ixtlilxóchitl bajó temprano a la cocina, esperando encontrar a Xochiquetzal sirviendo el desayuno como siempre. Pero esta vez algo era diferente. La cocina ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un refugio, un espacio donde su hijo sonreía, donde encontraba algo que hasta ahora faltaba en su vida. Y lo peor era que no había ocurrido gracias a él. Había ocurrido gracias a ella. Ixtlilxóchitl apretó los dientes. Todavía le resultaba difícil aceptarlo. Su decisión de permitir que Xochiquetzal siguiera enseñando a Cuauhtémoc a bailar no había sido fácil. Y ahora, al verla reír tranquilamente con su hijo, no podía evitar sentirse desplazado. Como si ella llenara un espacio que le pertenecía. Como si su hijo estuviera creando con ella un vínculo que él nunca tuvo. ¿Quiere pulque, señor Kotzin?, preguntó Xochiquetzal en su tono habitual. Ixtlilxóchitl se tensó por un segundo. No, gracias. Ella asintió y siguió preparando el desayuno. Cuauhtémoc, sentado a la mesa, comía con entusiasmo, no con su habitual apatía, no con su habitual indiferencia. Estaba emocionado porque después tendría otra lección con ella. Ixtlilxóchitl tomó un sorbo de agua, tratando de ignorar la sensación de incomodidad. ¿A qué hora empiezan hoy?, preguntó. Cuauhtémoc levantó la mirada. A las 4. Ixtlilxóchitl cruzó los brazos sobre el pecho. No olvides tus deberes. Cuauhtémoc asintió rápidamente, sin preocuparse siquiera. Lo sé. Era extraño. A Ixtlilxóchitl nunca le había hecho falta recordarle nada. Su hijo siempre había sido organizado, responsable, meticuloso. Pero ahora parecía tener prisa por terminar el día. Prisa por salir al jardín, prisa por bailar, por estar con ella. Y eso preocupaba a Ixtlilxóchitl más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ixtlilxóchitl estaba en su oficina, pero sus pensamientos seguían en la cocina. No podía concentrarse, no podía ignorar cómo se estaba comportando su hijo últimamente, y menos aún podía ignorar lo que Xochiquetzal representaba ahora en su casa. Decidió salir a tomar aire. Mientras caminaba por los pasillos, la vio. Xochiquetzal estaba en el patio trasero, tomando un descanso. Por un momento, Ixtlilxóchitl dudó. Podía simplemente pasar de largo, podía ignorarla, pero no lo hizo. Salió al jardín y se acercó lentamente. Ella notó su presencia, pero no se sobresaltó. Señor Koatzin. Ixtlilxóchitl cruzó los brazos sobre el pecho. «Tienes un minuto»,
Ella lo miró con cautela. Por supuesto. Ixtlilxóchitl se sentó en el banco de piedra frente a ella. El sol iluminaba el césped y la brisa matutina movía suavemente las hojas de los árboles. Pero por dentro, Ixtlilxóchitl no sentía paz. ¿Por qué mi hijo confía tanto en ti? Xochiquetzal se sorprendió ante la pregunta. ¿Qué quiere decir? Desde que murió su madre, no ha hablado así con nadie. No con sus maestros, no con el psicólogo, ni siquiera conmigo. Xochiquetzal bajó la mirada. A veces es más fácil hablar con extraños. Ixtlilxóchitl sonrió irónicamente. Tú no eres una extraña para él. No. Levantó la mirada. Pero tampoco soy su padre. Las palabras cayeron como una piedra, porque era verdad. No importaba cuánto se esforzara. Cuauhtémoc había encontrado en ella algo que no encontraba en él. Xochiquetzal lo miró con curiosidad, pero Ixtlilxóchitl frunció el ceño. No quiero que lo alejes de mí. Xochiquetzal guardó silencio un momento, pareciendo elegir sus palabras muy cuidadosamente. Señor Coatzin, yo no puedo alejarlo de usted. Ixtlilxóchitl se tensó. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró seriamente. Que si Cuauhtémoc no se acerca a usted, no es por mí. Él esperaba esas palabras, porque sabía que eran verdaderas. Ixtlilxóchitl miró al suelo. Nunca había sido un hombre que dudara de sí mismo, pero ahora lo hacía. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Señor Coatzin, interrumpió Xochiquetzal con voz tranquila. Cuauhtémoc lo admira. Ixtlilxóchitl levantó rápidamente la mirada. ¿De verdad lo crees? Ella sonrió ligeramente. Sí, pero tiene miedo. Ixtlilxóchitl se quedó quieto. ¿Miedo de qué? De decepcionarlo. Ixtlilxóchitl se quedó en silencio. Había pensado tantas veces que su hijo lo veía como alguien frío y distante, pero nunca se le había ocurrido que lo viera como alguien a quien no quería defraudar. Y eso cambiaba completamente su perspectiva. Más tarde ese día, Ixtlilxóchitl encontró a Cuauhtémoc en su habitación. El niño estaba sentado en el suelo, atándose los caclis ceremoniales. Ixtlilxóchitl se detuvo en la puerta. Por un momento se quedó inmóvil. Nunca había sido un padre que hablara de sentimientos, pero esta vez decidió intentarlo. Hijo. Cuauhtémoc levantó la mirada. ¿Sí? Ixtlilxóchitl respiró lentamente. Solo quiero que sepas que si esto es lo que realmente quieres hacer, no tienes que ocultarlo. Cuauhtémoc lo miró con sorpresa. ¿De verdad? Ixtlilxóchitl asintió. Sí, y no quiero que tengas miedo de decepcionarme. El niño bajó la cabeza. No quiero que pienses que soy menos. Ixtlilxóchitl se arrodilló frente a él. Cuauhtémoc, eres mi hijo, y estoy orgulloso de ti. No importa lo que hagas. Y ahora, al verla reír tranquilamente con su hijo, no podía evitar sentirse desplazado, como si ella llenara un espacio que le pertenecía, como si su hijo estuviera creando con ella un vínculo que él nunca tuvo. ¿Quiere pulque, señor Coatzin?, preguntó Xochiquetzal en su tono habitual. Ixtlilxóchitl se tensó por un segundo. No, gracias. Ella asintió y siguió preparando el desayuno. Cuauhtémoc, sentado a la mesa, comía con entusiasmo, no con su habitual apatía, no con su habitual indiferencia. Estaba emocionado porque después tendría otra lección con ella. Ixtlilxóchitl tomó un sorbo de agua, tratando de ignorar la sensación de incomodidad. ¿A qué hora empiezan hoy?, preguntó. Cuauhtémoc levantó la mirada. A las 4. Ixtlilxóchitl cruzó los brazos sobre el pecho. No olvides tus deberes. Cuauhtémoc asintió rápidamente, sin preocuparse siquiera. Lo sé. Era extraño. A Ixtlilxóchitl nunca le había hecho falta recordarle nada. Su hijo siempre había sido organizado, responsable, meticuloso. Pero ahora parecía tener prisa por terminar el día.
Prisa por salir al jardín, prisa por bailar, por estar con ella. Y eso preocupaba a Ixtlilxóchitl más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ixtlilxóchitl estaba en su oficina, pero sus pensamientos seguían en la cocina. No podía concentrarse, no podía ignorar cómo se estaba comportando su hijo últimamente, y menos aún podía ignorar lo que Xochiquetzal representaba ahora en su casa. Decidió salir a tomar aire. Mientras caminaba por los pasillos, la vio. Xochiquetzal estaba en el patio trasero, tomando un descanso. Por un momento, Ixtlilxóchitl dudó. Podía simplemente pasar de largo, podía ignorarla, pero no lo hizo. Salió al jardín y se acercó lentamente. Ella notó su presencia, pero no se sobresaltó. Señor Coatzin. Ixtlilxóchitl cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Tienes un minuto? Ella lo miró con cautela. Por supuesto. Ixtlilxóchitl se sentó en el banco de piedra frente a ella. El sol iluminaba el césped y la brisa matutina movía suavemente las hojas de los árboles. Pero por dentro, Ixtlilxóchitl no sentía paz. ¿Por qué mi hijo confía tanto en ti? Xochiquetzal se sorprendió ante la pregunta. ¿Qué quiere decir? Desde que murió su madre, no ha hablado así con nadie. No con sus maestros, no con el psicólogo, ni siquiera conmigo. Xochiquetzal bajó la mirada. A veces es más fácil hablar con extraños. Ixtlilxóchitl sonrió irónicamente. Tú no eres una extraña para él. No. Levantó la mirada. Pero tampoco soy su padre. Las palabras cayeron como una piedra, porque era verdad. No importaba cuánto se esforzara. Cuauhtémoc había encontrado en ella algo que no encontraba en él. Xochiquetzal lo miró con curiosidad, pero Ixtlilxóchitl frunció el ceño. No quiero que lo alejes de mí. Xochiquetzal guardó silencio un momento, pareciendo elegir sus palabras muy cuidadosamente. Señor Coatzin, yo no puedo alejarlo de usted. Ixtlilxóchitl se tensó. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró seriamente. Que si Cuauhtémoc no se acerca a usted, no es por mí. Él esperaba esas palabras, porque sabía que eran verdaderas. Ixtlilxóchitl miró al suelo. Nunca había sido un hombre que dudara de sí mismo, pero ahora lo hacía. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Señor Coatzin, interrumpió Xochiquetzal con voz tranquila. Cuauhtémoc lo admira. Ixtlilxóchitl levantó rápidamente la mirada. ¿De verdad lo crees? Ella sonrió ligeramente. Sí, pero tiene miedo. Ixtlilxóchitl se quedó quieto. ¿Miedo de qué? De decepcionarlo. Ixtlilxóchitl se quedó en silencio. Había pensado tantas veces que su hijo lo veía como alguien frío y distante, pero nunca se le había ocurrido que lo viera como alguien a quien no quería defraudar, y eso cambiaba completamente su perspectiva. Más tarde ese día, Ixtlilxóchitl encontró a Cuauhtémoc en su habitación. El niño estaba sentado en el suelo, atándose los caclis ceremoniales. Ixtlilxóchitl se detuvo en la puerta. Por un momento se quedó inmóvil. Nunca había sido un padre que hablara de sentimientos, pero esta vez decidió intentarlo. Hijo. Cuauhtémoc levantó la mirada. ¿Sí? Ixtlilxóchitl respiró lentamente. Solo quiero que sepas que si esto es lo que realmente quieres hacer, no tienes que ocultarlo. Cuauhtémoc lo miró con sorpresa. ¿De verdad? Ixtlilxóchitl asintió. Cítase y no quiero que tengas miedo de decepcionarme. El niño bajó la cabeza. No quiero que pienses que soy menos. Ixtlilxóchitl se arrodilló frente a él. Cuauhtémoc, eres mi hijo, y estoy orgulloso de ti. No importa lo que hagas. Los ojos de Cuauhtémoc se llenaron de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendido. Y por primera vez en mucho tiempo, Ixtlilxóchitl sintió que estaba haciendo algo bien como padre. El sol apenas asomaba por las ventanas de cal y yancuic, tiñendo todo de luz dorada. En la cocina,
El sonido de cubiertos, platos y pulque vertiéndose marcaba el comienzo de un día que para cualquier otra persona habría sido ordinario. Pero no para los Kotzin. No después de lo que había pasado. Desde que habló con Cuauhtémoc la noche anterior, algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, se había permitido ser un padre. Y por primera vez en mucho tiempo, su hijo lo había mirado con verdadera confianza. Todavía no sabía exactamente cómo manejar todo esto, pero sabía que no quería volver a alejarse de él. Así que hoy haría algo diferente. Hoy iría a verlo bailar. Desde su oficina, Ixtlilxóchitl escuchó que la música comenzaba a sonar en el patio trasero. Se levantó de su silla, sintiendo algo que no comprendía del todo. Curiosidad, expectación, quizás incluso orgullo. Caminó silenciosamente por los pasillos hasta llegar a la puerta de cristal que daba al jardín. Se detuvo justo antes de cruzarla, mirando a través del cristal, y lo que vio lo dejó sin palabras. Cuauhtémoc se movía con una fluidez que nunca antes había visto. Sus pasos, cada movimiento, era preciso, dedicado, apasionado. No era el mismo niño torpe y retraído de hace unos días. Era su hijo, un niño que había encontrado algo que realmente lo hacía feliz. Y en medio de todo esto estaba Xochiquetzal, observándolo, corrigiendo pacientemente cada paso. Ixtlilxóchitl apretó los puños, no porque estuviera molesto, sino porque sabía que ya no podía ignorar la verdad. Ella había cambiado la vida de su hijo. Era difícil de admitir, pero también le debía algo. Ixtlilxóchitl esperó a que terminara el ensayo. Cuando vio que Cuauhtémoc se fue a cambiar, decidió que era el momento perfecto. Se acercó a Xochiquetzal, quien estaba recogiendo su bolsa. Ella se giró al sentir su presencia, sin rastro de sorpresa, como si esperara que viniera. «Señor Coatzin», lo saludó con su voz tranquila. Ixtlilxóchitl cruzó los brazos sobre el pecho. «Quiero agradecerte». Xochiquetzal frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?» Ixtlilxóchitl suspiró. «Por lo que has hecho por mi Ogis. Xochiquetzal sonrió ligeramente. «No he hecho nada especial. Solo lo escuché». Ixtlilxóchitl desvió la mirada. «Es más de lo que yo he hecho 8 en años». Se produjo un pesado silencio. Parecía que Xochiquetzal quería decir algo más, y después de un momento, lo hizo. «Si me permite preguntar, ¿por qué le resulta tan difícil verlo feliz?» Ixtlilxóchitl se tensó. «¿Qué quieres decir?» Parece que siempre busca algo malo en lo que lo hace feliz. Ixtlilxóchitl apretó los labios. Sabía que ella tenía razón, pero no podía admitirlo. Aún no. Ixtlilxóchitl regresó a su oficina con pensamientos agitados. No podía evitar pensar en su hijo, en cómo lo había estado criando, en cómo había perdido a su madre demasiado joven, en cómo no había podido encontrar en él una figura de apoyo, alguien que lo entendiera, y eso dolía, porque lo hacía darse cuenta de todos sus errores, de todo el tiempo perdido. Y ahora no sabía si aún tenía tiempo para arreglarlo todo. Ixtlilxóchitl se obligó a salir de su oficina cuando la clase de baile comenzó de nuevo. Pero esta vez no se quedó al margen. Esta vez se acercó más, llegó hasta el jardín y se sentó en el banco de piedra desde donde podía verlo todo. Cuauhtémoc notó su presencia y se detuvo por un segundo. Se quedó inmóvil. Su padre nunca había visto cómo bailaba de cerca, y eso lo ponía nervioso. Ixtlilxóchitl asintió ligeramente, como señal de que no lo juzgaría esta vez. Cuauhtémoc respiró profundamente y continuó bailando, y mientras lo hacía, Ixtlilxóchitl sintió algo extraño en el pecho. Estaba orgulloso, no por lo talentoso que era, sino por tener el valor de seguir su pasión a pesar de todo. Y eso era algo que nunca antes había visto en él. Más tarde esa noche, Ixtlilxóchitl estaba en la sala de lectura cuando entró Cuauhtémoc.
El niño parecía nervioso. Ixtlilxóchitl cerró el libro que tenía en las manos. ¿Pasa algo? Cuauhtémoc dudó un momento y luego habló. Papá, ¿me dejarías participar en una competencia? Ixtlilxóchitl parpadeó. ¿Una competencia? Cuauhtémoc asintió. En el festival Xochipilli. El corazón de Ixtlilxóchitl latió más fuerte. No porque estuviera en contra, sino porque esto ya no era solo un pasatiempo. Era real. Cuauhtémoc estaba listo para llevar su amor por el baile al siguiente nivel. Y ahora la pregunta era si Ixtlilxóchitl estaba dispuesto a aceptarlo. Ixtlilxóchitl guardó silencio después de escuchar la pregunta de su hijo. Participar en el festival Xochipilli. Cuauhtémoc esperaba su respuesta con ojos llenos de emoción, pero también con una dosis de miedo. Temía que pudiera decir que no, que pudiera detenerlo todo con una sola palabra, que pudiera convertir este sueño en un simple capricho. Pero Ixtlilxóchitl no dijo nada de inmediato. Solo suspiró y cerró los ojos por un momento. Sabía que este momento llegaría. Sabía que si le permitía a su hijo seguir bailando, en algún momento querría más. Y ahora ese momento había llegado. Finalmente, abrió los ojos y habló. Cuéntame más sobre la competencia. Cuauhtémoc parpadeó, sorprendido. ¿Eso es un sí? Ixtlilxóchitl cruzó los brazos sobre el pecho. Significa que quiero entender. Cuauhtémoc contuvo la respiración por un segundo, y luego, con una sonrisa radiante, comenzó a explicarlo todo. Ixtlilxóchitl sabía que no podía tomar esta decisión solo, así que después de hablar con Cuauhtémoc, fue a buscar a Xochiquetzal. La encontró en la cocina, guardando los ingredientes después de la cena. Al verlo entrar, no pareció sorprendida. Sabía que vendría a buscarme, dijo tranquilamente. Ixtlilxóchitl levantó una ceja. ¿Y eso por qué? Porque sé lo que le pidió su hijo. Ixtlilxóchitl se apoyó en la encimera y cruzó los brazos. ¿Qué opinas al respecto? Xochiquetzal suspiró ligeramente. Creo que es su sueño y sería un error negárselo. Ixtlilxóchitl no apartó su mirada penetrante de ella. ¿Y si fracasa? Xochiquetzal lo miró seriamente. ¿Y si no? El silencio llenó la cocina. Ixtlilxóchitl sabía que Xochiquetzal tenía razón, pero todavía había algo que le preocupaba. ¿Por qué te importa tanto? Xochiquetzal hizo una pausa. Luego, con un tono más suave, dijo: porque yo también quería competir cuando tenía su edad, y nadie me apoyó. Ixtlilxóchitl se tensó. ¿Tu familia no te apoyó? Ella sonrió tristemente. Me dijeron que no era una carrera real, que era un pasatiempo, que no debía perder el tiempo en algo que no me daría estabilidad. Ixtlilxóchitl bajó la mirada. Por primera vez entendió por qué Xochiquetzal había sido tan insistente con Cuauhtémoc. No solo porque veía su talento, sino porque veía en él su reflejo. Ixtlilxóchitl estaba sentado en su oficina con luz tenue y pensamientos acelerados. Necesitaba tomar una decisión. No podía simplemente permitir que su hijo participara en la competencia sin pensar en las consecuencias. Él conocía el mundo real, sabía cuán cruel podía ser, sabía que no todos los sueños se hacen realidad. Y él mismo había fracasado en muchas cosas. Había fracasado en su matrimonio, había fracasado como esposo, y todavía sentía que había fracasado como padre. ¿Y si Cuauhtémoc competía? Si él lo alentaba a perseguir este sueño. ¿Y si también fracasaba? ¿Podría soportarlo? ¿Podría ver a su hijo sufrir la decepción? Había solo una persona que podía ayudarlo a tomar la decisión. Alguien con quien nunca hablaba de esto, pero que en el fondo todavía estaba presente en su vida. Su esposa. Ixtlilxóchitl entró en su habitación y abrió un cajón del escritorio. Allí, bajo viejos documentos, había una pequeña caja. Dentro, una fotografía. Su esposa sonriendo, sosteniendo a Cuauhtémoc cuando era un bebé. Ixtlilxóchitl se sentó en la cama y la miró en silencio.
No sé qué hacer, susurró. El peso de la ausencia llenó la habitación. Por primera vez en muchos años, se permitió hablar con ella en su mente. Si estuvieras aquí, ¿qué me dirías? La respuesta llegó de inmediato, no en palabras, sino en un recuerdo que había olvidado por completo. 7 años atrás. No puedes protegerlo de todo, Ixtlilxochitl. ¿Por qué no? Es mi hijo. Porque tiene que aprender a caerse solo. Ixtlilxochitl observaba a su esposa, que sonreía mientras veía a Cuauhtémoc dar sus primeros pasos. Si no le permitimos intentarlo, nunca aprenderá a caminar. Ixtlilxochitl frunció el ceño. ¿Y si se lastima? Ella lo miró con ternura. Entonces estaremos ahí para levantarlo. El recuerdo golpeó a Ixtlilxochitl como un rayo. Entendió lo que debía hacer. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de permitir que su hijo lo intentara, permitirle caminar solo. Y si caía, él estaría allí para levantarlo. Ixtlilxochitl buscó a Cuauhtémoc en su habitación. El niño estaba sentado en la cama con el teléfono en la mano. Parecía nervioso, como si esperara una respuesta que aún no llegaba. Ixtlilxochitl se apoyó en el marco de la puerta. «Hijo». Cuauhtémoc levantó rápidamente la mirada. «Sí». Ixtlilxochitl respiró profundamente y luego pronunció las palabras que su hijo nunca esperó escuchar. «Participa en la competencia». Cuauhtémoc parpadeó. «¿En serio?» Ixtlilxochitl asintió. «Sí. Si es lo que realmente quieres, hazlo». El niño no dijo nada y luego, incapaz de contenerse, saltó de la cama y abrazó a su padre. Ixtlilxochitl se quedó inmóvil. No recordaba la última vez que su hijo lo había abrazado así. Y en ese momento se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Más tarde esa noche, Ixtlilxochitl bajó a la cocina. Xochiquetzal estaba limpiando los platos. Cuando lo vio entrar, dijo: «¿Señor Cotzin?» Ixtlilxochitl se detuvo en la puerta y la miró. «Lo prepararemos para la competencia». Xochiquetzal parpadeó sorprendida y luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sinceramente, porque sabía que esta no era solo una oportunidad para Cuauhtémoc, sino también una oportunidad para que Ixtlilxochitl se convirtiera en el padre que siempre quiso ser. El despertador sonó temprano en la mañana, más temprano de lo habitual. Ixtlilxochitl se dio vuelta en la cama, mirando al techo. Sabía que hoy sería diferente. Hoy su hijo comenzaba el entrenamiento para la competencia, y esta vez no observaría desde lejos. Esta vez, estaría a su lado. Se levantó y se vistió con ropa cómoda. Algo en él había cambiado. Por primera vez no sentía que estaba perdiendo a su hijo. Sentía que tal vez lo estaba conociendo de verdad. Cuando bajó, el sonido de risas lo sorprendió. La cocina, que antes era un lugar de rutina y formalidad, ahora parecía algo diferente. Cuauhtémoc estaba sentado en la isla central, devorando con energía el desayuno. Xochiquetzal estaba de pie junto a él, revisando algo en su teléfono. «¿Listo para el entrenamiento?», preguntó ella. Cuauhtémoc asintió. «Más que listo». Ixtlilxochitl se acercó a la cafetera y se sirvió una taza. «¿A qué hora empiezan?». Cuauhtémoc lo miró con sorpresa. «¿Quieres mirar?». Ixtlilxochitl tomó un sorbo de su pulque. «Estaré en cada entrenamiento». Xochiquetzal levantó la mirada con interés. «¿Eso significa que nos apoyará en todo el proceso?». Ixtlilxochitl exhaló lentamente. «Significa que no voy a quedarme al margen». Cuauhtémoc sonrió con entusiasmo. Xochiquetzal, por su parte, parecía estar analizando cada palabra, como tratando de entender cuánto había cambiado realmente el empresario. El entrenamiento comenzó en el Xochicalli de la mansión. Era una habitación enorme con espejos en las paredes y suelo de madera. Una de las muchas extravagancias que Ixtlilxochitl había ordenado construir en su casa, pero que casi nunca usaba. Hoy, por primera vez, tenía un propósito real.
Cuauhtémoc se paró frente a los espejos, estirando los brazos. Xochiquetzal se paró junto a él. Empezaremos con resistencia. Cuauhtémoc asintió. Ixtlilxóchitl observaba en silencio. Por primera vez veía a su hijo en su elemento, concentrado, motivado, feliz, y en su mente no podía evitar hacer comparaciones. Cuando lo llevaba a clases de piano años atrás, Cuauhtémoc nunca tuvo esta actitud. Nunca se había visto tan vivo como ahora. Ixtlilxóchitl cruzó los brazos sobre el pecho. Durante años, había intentado moldear a su hijo en algo que no era, y ahora veía claramente la verdad. Todo lo que tenía que hacer era apoyarlo. El entrenamiento avanzaba intensamente. Cuauhtémoc practicaba giros, saltos, posturas, pero no todo era sencillo. Había errores, había caídas, había frustración. En un momento, Cuauhtémoc intentó hacer un giro complicado y tropezó, cayendo al suelo con fuerza. Ixtlilxóchitl instintivamente dio un paso hacia él, pero Xochiquetzal se le adelantó. «No lo ayude», susurró ella. Ixtlilxóchitl frunció el ceño. «¿Por qué? Tiene que levantarse solo». Ixtlilxóchitl se detuvo. Cuauhtémoc permaneció en el suelo un momento. Luego, con esfuerzo, se levantó. Su respiración era pesada, sus manos temblaban, pero en sus ojos había determinación. «Lo haré de nuevo», dijo. Y en ese momento, Ixtlilxóchitl entendió algo importante. Su hijo era más fuerte de lo que pensaba. No necesitaba protegerlo, solo necesitaba apoyarlo. Después de otra hora de entrenamiento, Xochiquetzal hizo una pausa. Cuauhtémoc se dejó caer al suelo, exhausto pero feliz. Ixtlilxóchitl se acercó y le tendió una botella de agua. «Buen trabajo, hijo». Cuauhtémoc sonrió y la tomó. «Gracias, papá». Xochiquetzal observaba la escena con una ligera sonrisa. Ixtlilxóchitl lo notó. «¿Qué?». Ella negó con la cabeza. «Nada. Solo me alegra ver que por fin lo ve». Ixtlilxóchitl guardó silencio un momento, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Antes nunca había visto realmente a su hijo, pero ahora lo veía claramente. Y por primera vez sentía orgullo por él, no por lo que hacía, sino por quién era. Después del entrenamiento, Ixtlilxóchitl fue a su oficina a revisar algunos documentos, pero sus pensamientos seguían en el Xochicalli, en Cuauhtémoc, en su progreso y en la pregunta que no podía ignorar. ¿Estaba listo para dejarlo competir? Sabía que su hijo tenía talento, sabía que tenía potencial, pero también conocía el mundo. Sabía que tarde o temprano enfrentaría el rechazo, y el miedo de Ixtlilxóchitl no era que su hijo fracasara, sino que no pudiera manejarlo. Más tarde ese día, Ixtlilxóchitl decidió hablar con Xochiquetzal. La encontró en la cocina, cocinando. ¿Tienes miedo de que no sea lo suficientemente fuerte para soportarlo?, preguntó Xochiquetzal, mirándolo intensamente. Ixtlilxóchitl asintió. ¿Qué si lo deja todo? Xochiquetzal puso las manos sobre la pena y suspiró. Señor Coatzin, Cuauhtémoc ya ha pasado por la mayor pérdida de su vida. Ixtlilxóchitl se tensó. Y continuó hablando. Perder una competencia no se compara con perder a una madre. Ixtlilxóchitl cerró los ojos por un segundo. No podía negar eso. Su hijo ya había experimentado el dolor más intenso. Tal vez era más fuerte de lo que pensaba. Después de la cena, en su habitación miró a su hijo. ¿Cómo te sientes con los entrenamientos? Cuauhtémoc sonrió. Cansado, pero feliz. Ixtlilxóchitl exhaló tranquilamente. Entonces continúa. Cuauhtémoc se sorprendió. ¿De verdad crees en mí, Ixtlilxóchitl? Le revolvió el pelo. Siempre. Cuauhtémoc sonrió. Por primera vez,
Ixtlilxochitl sentía que estaba donde debía estar, y que sin importar lo que pasara con su hijo, todo estaría bien. El cielo aún estaba oscuro, solo un débil resplandor anunciaba el día. Ixtlilxochitl se despertó antes de que sonara su despertador. Ya no necesitaba que el insistente sonido lo obligara a levantarse de la cama. Esta vez, algo dentro de él lo mantenía en estado de alerta. Sabía que cada día que pasaba se acercaba a la competencia. Todavía no podía mantenerse tranquilo. El miedo aún lo carcomía por dentro. ¿Y si su hijo no estaba listo? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Pero lo que era más importante, ¿y si perdía toda la confianza que había ganado? Ixtlilxochitl se frotó la cara con ambas manos. No tenía respuestas, pero hoy, más que nunca, necesitaba estar ahí para él. El Xochicalli estaba frío y silencioso. Cuauhtémoc ya estaba allí cuando llegó Ixtlilxochitl. Estaba de pie en el centro de la sala, haciendo estiramientos. Su rostro mostraba determinación. Ya no era el niño que se escondía tras la espalda de su padre. Ahora parecía un verdadero bailarín. Xochiquetzal estaba junto a él, observándolo con los brazos cruzados. «Hoy aumentaremos la intensidad», dijo firmemente. Cuauhtémoc asintió sin vacilar. Ixtlilxochitl cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué significa eso exactamente?» Xochiquetzal lo miró de reojo. «Significa que trabajará al límite de sus capacidades». Ixtlilxochitl apretó los dientes. No le gustaba la idea de que su hijo se esforzara demasiado, pero no podía detenerlo. Cuauhtémoc tenía un sueño, y ahora estaba decidido a apoyarlo. Cuauhtémoc comenzó a entrenar sin descanso. Saltos, giros, movimientos complejos que requerían fuerza, precisión y control absoluto del cuerpo. Ixtlilxochitl observaba en silencio. Xochiquetzal lo corregía constantemente. Si un paso no era perfecto, lo repetían una y otra vez. Cuauhtémoc frunció el ceño. Exhausto. Pero ya lo he hecho 5 veces. Xochiquetzal lo miró sin expresión. Entonces, hazlo 6. El niño se mordió el labio y miró a su padre. Ixtlilxochitl permaneció inmóvil. Sabía que Cuauhtémoc esperaba que interviniera, que dijera que ya era suficiente. Pero no lo hizo, porque sabía que su hijo podía manejarlo y que para tener éxito necesitaba aprender a soportar esto. Cuauhtémoc exhaló con fuerza y lo intentó nuevamente. El entrenamiento se volvía cada vez más duro. Cada vez que Cuauhtémoc cometía un error, la decepción en su rostro era evidente. Y entonces sucedió. Un giro fallido. Xochiquetzal lo detuvo con la mano. «Déjalo. Está en el suelo y tiene que aprender a levantarse solo». Cuauhtémoc estaba sentado, frunciendo el ceño. «No puedo hacerlo», susurró. Ixtlilxochitl sintió un nudo en el estómago, pero Xochiquetzal no mostró compasión. «Levántate». Cuauhtémoc negó con la cabeza. «No puedo». «Sí puedes», insistió ella. «Pero si decides quedarte en el suelo, la competencia te aplastará». Cuauhtémoc apretó los puños. No lo dijo. Ixtlilxochitl observaba la escena con tensión. Quería decirle a su hijo que podía descansar, que no necesitaba continuar si estaba cansado. Pero entonces sucedió algo inesperado. Cuauhtémoc cerró los ojos, respiró profundamente y se levantó solo. Su determinación era más fuerte que su cansancio. Y en ese momento, Ixtlilxochitl entendió algo importante. Su hijo ya no era un niño, era un luchador. Después del entrenamiento, Ixtlilxochitl se acercó a Xochiquetzal. ¿No crees que presionaste demasiado? Ella lo miró tranquilamente. No más de lo que puede soportar. Ixtlilxochitl exhaló con descontento. Pero si se lastima. Si se lastima, ¿aprenderá? Ixtlilxochitl la miró fijamente. Eres dura con él. Xochiquetzal sonrió irónicamente. Porque lo respeto a él y respeto su sueño. Ixtlilxochitl frunció el ceño. ¿Qué significa eso?
Significa que no lo trato como a un niño, como a un niño frágil que necesita ser rescatado. Ixtlilxochitl se quedó en silencio, porque sabía que ella tenía razón. Toda su vida había intentado proteger a Cuauhtémoc, pero ahora entendía que a veces el mayor acto de amor es permitirle luchar sus propias batallas. Esa noche, Cuauhtémoc recibió un mensaje en su teléfono. Cuando lo leyó, su rostro cambió por completo. Ixtlilxochitl, sentado junto a él, notó la tensión en su expresión. ¿Qué sucede? Cuauhtémoc no respondió de inmediato. Finalmente, levantó la mirada. Uno de los bailarines que competirán dice que no tengo oportunidad. Ixtlilxochitl se tensó. Perder una competencia no se compara con perder a una madre. Ixtlilxochitl cerró los ojos por un segundo. No podía negar eso. Su hijo ya había experimentado el dolor más intenso. Tal vez era más fuerte de lo que pensaba. Después de la cena, en su habitación, miró a su hijo. ¿Cómo te sientes con los entrenamientos? Cuauhtémoc sonrió. Cansado, pero feliz. Ixtlilxochitl exhaló tranquilamente. Entonces continúa. Cuauhtémoc se sorprendió. ¿De verdad crees en mí? Ixtlilxochitl le revolvió el pelo. Siempre. Cuauhtémoc sonrió. Por primera vez, Ixtlilxochitl sentía que estaba donde debía estar, y que sin importar lo que pasara con su hijo, todo estaría bien. El cielo aún estaba oscuro. Solo un débil resplandor anunciaba el día. Ixtlilxochitl se despertó antes de que sonara su despertador. Ya no necesitaba que el insistente sonido lo obligara a levantarse de la cama. Esta vez, algo dentro de él lo mantenía en estado de alerta. Sabía que cada día que pasaba se acercaba a la competencia. Todavía no podía mantenerse tranquilo. El miedo aún lo carcomía por dentro. ¿Y si su hijo no estaba listo? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Pero lo que era más importante, ¿y si perdía toda la confianza que había ganado? Ixtlilxochitl se frotó la cara con ambas manos. No tenía respuestas. Pero hoy, más que nunca, necesitaba estar ahí para él. El Xochicalli estaba frío y silencioso. Cuauhtémoc ya estaba allí cuando llegó Ixtlilxochitl. Estaba de pie en el centro de la sala, haciendo estiramientos. Su rostro mostraba determinación. Ya no era el niño que se escondía tras la espalda de su padre. Ahora parecía un verdadero bailarín. Xochiquetzal estaba junto a él, observándolo con los brazos cruzados. «Hoy aumentaremos la intensidad», dijo firmemente. Cuauhtémoc asintió sin vacilar. Ixtlilxochitl cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué significa eso exactamente?» Xochiquetzal lo miró de reojo. «Significa que trabajará al límite de sus capacidades». Ixtlilxochitl apretó los dientes. No le gustaba la idea de que su hijo se esforzara demasiado, pero no podía detenerlo. Cuauhtémoc tenía un sueño, y ahora estaba decidido a apoyarlo. Cuauhtémoc comenzó a entrenar sin descanso. Saltos, giros, movimientos complejos que requerían fuerza, precisión y control absoluto del cuerpo. Ixtlilxochitl observaba en silencio. Xochiquetzal lo corregía constantemente. Si un paso no era perfecto, lo repetían una y otra vez. Cuauhtémoc frunció el ceño, exhausto. «Pero ya lo he hecho 5 veces». Xochiquetzal lo miró sin expresión. «Entonces, hazlo 6». El niño se mordió el labio y miró a su padre. Ixtlilxochitl permaneció inmóvil. Sabía que Cuauhtémoc esperaba que interviniera, que dijera que ya era suficiente. Pero no lo hizo, porque sabía que su hijo podía manejarlo y que para tener éxito, necesitaba aprender a soportar esto. Cuauhtémoc exhaló con fuerza, y lo intentó nuevamente. El entrenamiento se volvía cada vez más duro. Cada vez que Cuauhtémoc cometía un error, la decepción en su rostro era evidente. Y entonces sucedió. Un giro fallido. Xochiquetzal lo detuvo con la mano. «Déjalo. Está en el suelo, y tiene que aprender a levantarse solo».
Cuauhtémoc estaba sentado, frunciendo el ceño. «No puedo hacerlo», susurró. Ixtlilxóchitl sintió un nudo en el estómago, pero Xochiquetzal no mostró compasión. «Levántate». Cuauhtémoc negó con la cabeza. «No puedo». «Sí puedes», insistió ella. «Pero si decides quedarte en el suelo, la competencia te aplastará». Cuauhtémoc apretó los puños. No lo dijo. Ixtlilxóchitl observaba la escena con tensión. Quería decirle a su hijo que podía descansar, que no necesitaba continuar si estaba cansado. Pero entonces sucedió algo inesperado. Cuauhtémoc cerró los ojos, respiró profundamente y se levantó solo. Su determinación era más fuerte que su cansancio, y en ese momento, Ixtlilxóchitl entendió algo importante. Su hijo ya no era un niño, era un luchador. Después del entrenamiento, Ixtlilxóchitl se acercó a Xochiquetzal. «¿No crees que presionaste demasiado?» Ella lo miró tranquilamente. «No más de lo que puedes soportar». Ixtlilxóchitl exhaló con descontento. «Pero si se lastima». «Si se lastima, aprenderá». Ixtlilxóchitl la miró fijamente. «Eres dura con él». Xochiquetzal sonrió irónicamente. «Porque lo respeto a él y respeto su sueño». Ixtlilxóchitl frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Significa que no lo trato como a un niño frágil que necesita ser rescatado». Ixtlilxóchitl se quedó en silencio, porque sabía que ella tenía razón. Toda su vida había intentado proteger a Cuauhtémoc, pero ahora entendía que a veces el mayor acto de amor es permitirle luchar sus propias batallas. Esa noche, Cuauhtémoc recibió un mensaje en su teléfono. Cuando lo leyó, su rostro cambió por completo. Ixtlilxóchitl, sentado junto a él, notó la tensión en su expresión. «¿Qué sucede?» Cuauhtémoc no respondió de inmediato. Finalmente, levantó la mirada. «Uno de los bailarines que competirán dice que no tengo oportunidad». Ixtlilxóchitl se tensó. «¿Quién es?» Cuauhtémoc le mostró la pantalla. Un niño de su edad con una sonrisa arrogante en la foto de perfil. «Se llama Tlaloc», murmuró Cuauhtémoc. «Dice que ha ganado 2 años seguidos». Ixtlilxóchitl frunció el ceño. Sabía cómo funcionaba esto. Sabía que cuando alguien ve una amenaza, intenta debilitarla antes de la competencia. Pero su hijo no podía caer en esta trampa. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Ixtlilxóchitl, inclinándose hacia adelante. «Si él te teme es porque sabe que puedes ganarle». Los ojos de Cuauhtémoc se iluminaron, y en ese momento, Ixtlilxóchitl se dio cuenta de que acababa de hacer algo importante. Había logrado darle confianza. Esa noche, en su habitación, Ixtlilxóchitl pensaba en todo lo que había sucedido. En su hijo, en su evolución, en el hecho de que, sin saberlo, él también estaba cambiando junto con él. Miró por la ventana, viendo cómo la luna iluminaba el jardín, y por primera vez sintió que todo estaba en su lugar. Cuauhtémoc estaba listo, y ahora la verdadera pregunta era si él mismo lo estaba. El sol aún no había salido por completo cuando el despertador de Ixtlilxóchitl sonó insistentemente. Se levantó de la cama más rápido de lo normal, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. Hoy era el día. Hoy su hijo bailaría en su primera competencia. Mientras se ponía la camisa y los pantalones oscuros, sus pensamientos no dejaban de trabajar. Pensaba en Cuauhtémoc, en su progreso, en cómo había pasado de ser un niño tímido e inseguro a un bailarín disciplinado y decidido. Pero sobre todo pensaba en el miedo de su hijo a fracasar, en su propio miedo a verlo caer. Ixtlilxóchitl se miró en el espejo y respiró profundamente. Hoy el día no era sobre él. Hoy era el día de Cuauhtémoc, y haría todo lo necesario para estar ahí para él. Cuando bajó a la cocina, encontró a Cuauhtémoc ya vestido con su traje de conchero, pantalones ajustados negros,
camiseta blanca sin mangas, y su cabello estaba cuidadosamente peinado. Su hijo se veía diferente, más maduro, más fuerte. Pero cuando lo miró más de cerca, vio nerviosismo en sus ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ixtlilxóchitl, sirviéndose una taza de tejate. Cuauhtémoc hizo una pausa. No lo sé. Ixtlilxóchitl levantó una ceja. ¿No lo sabes? El niño jugaba con los dedos sobre la mesa. Siento que he entrenado mucho, pero ¿y si me bloqueo en el escenario? Ixtlilxóchitl se acercó. Eso no sucederá. Cuauhtémoc levantó la mirada. ¿Cómo lo sabes? Ixtlilxóchitl sonrió ligeramente. Porque el miedo solo dura un segundo si lo enfrentas. Desaparece. Cuauhtémoc frunció el ceño, pensativo. ¿Y si no desaparece? Ixtlilxóchitl se encogió de hombros. Entonces bailas con miedo, pero bailas. El niño sonrió débilmente. ¿Alguna vez has hecho algo con miedo? Ixtlilxóchitl se quedó pensativo. Pensó en todas las decisiones que había tomado con miedo, en los negocios que había iniciado sin saber si funcionarían, y sobre todo, en cómo ser padre sin estar preparado para ello. Cada día, respondió finalmente. Cuauhtémoc lo miró atentamente, y en ese momento entendió algo importante. El miedo nunca desaparece por completo. Simplemente aprendemos a vivir con él. El viaje a Quetzalcóatl Arena parecía interminable. Cuauhtémoc estaba sentado en el asiento trasero con auriculares en los oídos. Xochiquetzal estaba en el asiento del pasajero, revisando los detalles del evento en su teléfono. Ixtlilxóchitl simplemente conducía en silencio. El tráfico de la ciudad parecía más caótico de lo habitual, o tal vez era su propia ansiedad lo que le hacía sentir así. Miró por el espejo retrovisor. Cuauhtémoc cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Se veía tenso, pero ni una sola vez pidió volver a casa, ni dijo que no podía hacerlo. Y eso era de lo que Ixtlilxóchitl más se enorgullecía. Cuando llegaron a la arena, el lugar estaba lleno de gente. Bailarines de diferentes edades se preparaban en los pasillos. Algunos practicaban sus movimientos, otros hacían ejercicios de respiración, y algunos simplemente caminaban de un lado a otro, tratando de calmar los nervios. Cuauhtémoc se quedó inmóvil en la entrada, observándolo todo. «Esto es real», susurró. Ixtlilxóchitl le dio una palmada en la espalda. «Siempre fue real, hijo». Cuauhtémoc asintió lentamente. Xochiquetzal se acercó y le tendió una botella de agua. «Tienes 30 minutos antes de subir al escenario». Cuauhtémoc tomó el agua y bebió un poco. «Puedo calentar aquí». Xochiquetzal asintió. «Por supuesto. Solo concéntrate en ti mismo». Cuauhtémoc se alejó unos metros y comenzó a estirarse, pero entonces una voz interrumpió el momento. No sabía que aceptaban principiantes en esta competencia. Ixtlilxóchitl levantó la mirada de inmediato. Frente a Cuauhtémoc estaba un niño con aspecto arrogante. Era Tlaloc, el mismo que le había enviado el mensaje amenazante hace unos días. Cuauhtémoc tensó la mandíbula. «No soy un principiante». Tlaloc sonrió burlonamente. «¿Ah, sí? ¿Y cuántas competencias has ganado?» Cuauhtémoc no respondió. Ixtlilxóchitl dio un paso adelante, pero Xochiquetzal tocó su brazo. «Déjalo». Ixtlilxóchitl se tensó. «Cuauhtémoc tiene que manejar esto solo». Ixtlilxóchitl miró a su hijo y vio cómo apretaba los puños, pero no cedía. Cuauhtémoc respiró profundamente y habló con calma. «No he ganado ninguna». Tlaloc se rió con desdén. «Entonces no tienes oportunidad». Cuauhtémoc lo miró fijamente. «¿Sabes qué pienso?» Tlaloc levantó una ceja. «¿Qué?» Cuauhtémoc sonrió con seguridad. «Que si fueras realmente tan bueno, no estarías perdiendo tu tiempo hablando conmigo». El rostro de Tlaloc cambió por completo. Por primera vez no supo qué responder. Ixtlilxóchitl sintió orgullo. Su hijo no necesitaba que nadie lo defendiera. Él mismo se había defendido.
y eso valía más que cualquier amuleto de jade de Quetzalcóatl. Los jueces tomaron sus lugares. El público llenó la sala, y Cuauhtémoc esperaba tras bastidores con el corazón latiendo fuertemente. Ixtlilxóchitl se acercó y puso una mano en su hombro. No importa lo que pase allí. Estoy orgulloso de ti. Cuauhtémoc lo miró sorprendido. Incluso si pierdo. Ixtlilxóchitl sonrió. Especialmente si pierdes, porque tuviste el valor de intentarlo. Los ojos de Cuauhtémoc se llenaron de emoción. Por primera vez, su padre realmente lo veía. Gracias, papá. Ixtlilxóchitl asintió, y entonces la voz del presentador sonó por los altavoces. Demos la bienvenida a... Las luces del escenario se encendieron, el telón se abrió, y Cuauhtémoc dio su primer paso hacia su destino. En el teatro había un silencio total, solo se escuchaba el leve murmullo del público y el crujido de las tablas del escenario bajo los pies de Cuauhtémoc. Se paró en el centro con la espalda recta, sintiendo cómo cada latido de su corazón resonaba en su pecho. Las luces lo iluminaban, haciéndolo sentir expuesto, vulnerable. En la primera fila, Ixtlilxóchitl lo observaba con los brazos cruzados, nervioso pero con orgullo brillando en sus ojos. Xochiquetzal estaba de pie junto a él, conteniendo la respiración, y en la parte trasera de la sala. Tlaloc, el niño que había intentado intimidarlo, lo miraba con una sonrisa burlona, pero Cuauhtémoc no iba a permitir que eso lo afectara. El presentador dio la señal. Cuando estés listo, puedes comenzar. Cuauhtémoc cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y entonces la música comenzó. El sonido del tambor llenó el teatro, marcando el comienzo de su actuación. Lentamente levantó los brazos, dejando que la música lo guiara. Sabía que todo dependía de este momento. Había entrenado durante semanas, se había caído. Se había levantado. Y ahora era el momento de demostrarlo. El primer paso fue suave, controlado. El giro, elegante. El salto, preciso. Pero entonces el miedo lo golpeó. Por un momento, todo se volvió borroso. Las luces, el público, la música. Su respiración se volvió más pesada. Su mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Y si fracasaba? ¿Y si todos veían cómo se caía? ¿Y si decepcionaba a su padre? El pánico amenazaba con paralizarlo, y entonces miró a la primera fila. Allí estaba su padre. Ixtlilxóchitl lo miraba, no con preocupación, no con miedo, sino con algo que nunca antes había visto en él. Orgullo. No importaba si ganaba o perdía. Su padre ya estaba orgulloso de él. Cuauhtémoc respiró profundamente, y en ese momento, el miedo desapareció. Cuauhtémoc cerró los ojos por un momento. Se olvidó del público, se olvidó de los jueces, se olvidó de Tlaloc, y simplemente bailó. Sus movimientos se volvieron fluidos, naturales. Cada giro, cada salto, cada extensión de sus brazos transmitía emoción. La música no era solo un fondo sonoro, era una historia que contaba con su cuerpo, y por primera vez en su vida se sintió completamente libre. Llegó el momento más difícil, el giro final, uno de los pasos más complicados que había practicado con Xochiquetzal. Si lo ejecutaba bien, podría terminar su actuación con fuerza. Si fallaba, todo el esfuerzo habría sido en vano. Cuauhtémoc recordó las palabras de Xochiquetzal. No pienses, solo siente. Así que eso hizo. Tomó impulso, giró, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. El aire lo envolvió. El teatro desapareció. Y cuando aterrizó suavemente, sintió una energía que nunca antes había sentido. Lo había logrado. Su actuación había terminado. Un segundo de silencio llenó la sala. 1, 2, 3 segundos. Y entonces los aplausos estallaron. Primero pocos, luego cada vez más fuertes, hasta que todo el teatro se puso de pie. Ixtlilxóchitl aplaudía junto con el resto del público,
pero sus emociones eran diferentes. No era solo orgullo, era una revelación. Acababa de ver a su hijo convertirse en algo más. Ya no era el niño frágil que necesitaba proteger. Era un joven que había encontrado su camino, y sintió que su papel como padre ya no era decirle qué hacer, sino simplemente estar ahí. Cuauhtémoc entró en el camerino, todavía con la respiración agitada. Xochiquetzal lo esperaba con una sonrisa orgullosa. ¿Lo sentiste?, preguntó ella. Cuauhtémoc asintió con una amplia sonrisa. Sediti. Xochiquetzal le revolvió el pelo. Ese es el verdadero baile, no la técnica, no la competencia, sino simplemente el sentimiento. Cuauhtémoc se giró y vio entrar a su padre. Por un momento no supo qué decir. Ixtlilxóchitl se acercó y puso una mano en su hombro. No sé qué dirán los jueces. Cuauhtémoc asintió nerviosamente. Yo tampoco. Ixtlilxóchitl sonrió. Pero no me importa. Cuauhtémoc lo miró sorprendido. No. Ixtlilxóchitl negó con la cabeza. No, porque hoy vi algo que nunca antes había visto en ti. Cuauhtémoc esperó. Ixtlilxóchitl respiró profundamente. Vi a mi hijo hacer lo que ama. El niño se quedó sin palabras, y luego sin pensarlo abrazó a su padre. Ixtlilxóchitl lo abrazó con fuerza. Por primera vez, se sintió como un verdadero padre, no porque lo protegiera, no porque le diera todo, sino porque había aprendido a estar ahí para él. Todos los participantes regresaron al escenario. Los jueces se preparaban para anunciar los resultados. Cuauhtémoc estaba entre los demás con las manos sudorosas. Ixtlilxóchitl lo miraba desde la sala. Xochiquetzal esperaba en silencio. Y entonces el juez principal tomó el micrófono. Y el ganador de este año es... Un segundo de silencio. Cuauhtémoc cerró los ojos, esperando. Y entonces nombraron al ganador. El teatro contuvo la respiración. Cuauhtémoc mantenía la mirada baja, sintiendo cómo el sudor se acumulaba en sus palmas. Ixtlilxóchitl, en la primera fila, apretó los puños sin darse cuenta. Era un hombre acostumbrado a los negocios, a los contratos, a las inversiones, pero nunca había sentido tanta preocupación como ahora. Los jueces sostenían los papeles frente a ellos con expresiones neutrales. Después de deliberar, hemos decidido que el ganador de esta competencia es... Un pesado silencio cayó sobre la sala. Ixtlilxóchitl miró a su hijo. Cuauhtémoc cerró los ojos, y entonces el juez pronunció el nombre. Tlaloc Moctezuma. Los aplausos llenaron el teatro. Tlaloc, el mismo niño que había intentado intimidarlo, levantó los brazos con una sonrisa arrogante. Cuauhtémoc parpadeó varias veces, asimilando la noticia. No había ganado. Toda la preparación, todos los sacrificios, y no había sido suficiente. Por un momento, su mente se quedó en blanco. Sus manos temblaron ligeramente, pero no lloró. No se movió, simplemente mantuvo la compostura. Ixtlilxóchitl lo observaba con el corazón encogido. Había temido este momento, y ahora que había ocurrido, no sabía qué hacer. El juez volvió a tomar el micrófono. Sin embargo, también queremos dar una mención especial a otro participante. Cuauhtémoc levantó la mirada. El público volvió a guardar silencio. Este bailarín, a pesar de ser su primera vez en competencias, demostró una conexión con la música y una pasión que raramente vemos en jóvenes de su edad. Cuauhtémoc sintió cómo su corazón latía más rápido. Por esta razón, queremos dar el premio a la mejor interpretación artística a Cuauhtémoc Coatzin. Los aplausos volvieron a llenar el teatro. Cuauhtémoc parpadeó sorprendido. El reconocimiento no era la victoria que esperaba, pero era algo. Cuauhtémoc se acercó al escenario para recibir su amuleto. Cuando el juez lo colocó alrededor de su cuello, sus manos aún estaban frías. No sabía si sentirse feliz o decepcionado. Quería ganar. Se había preparado para ello, pero esto también significaba algo. Desde la sala, Ixtlilxóchitl miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía cómo se sentía,
Sabía que en su cabeza había un torbellino de emociones. Pero Cuauhtémoc no lloró, no se quebró. Simplemente inclinó la cabeza en señal de respeto y volvió a su lugar. Después de la ceremonia, los participantes se dispersaron. Cuauhtémoc se quitó el amuleto y lo sostuvo en la mano. No era el trofeo que quería, pero era un reconocimiento. Tlaloc se acercó, todavía sosteniendo su propio trofeo. «Buen intento», dijo con una sonrisa burlona. Cuauhtémoc lo miró tranquilamente. No respondió de inmediato. «Bailaste bien», dijo finalmente. Tlaloc levantó una ceja. «¿Eso es todo? ¿No estás enojado?» Cuauhtémoc se encogió de hombros. «No, la próxima vez te ganaré». Tlaloc inclinó la cabeza. No esperaba esa respuesta. Luego se rió ligeramente. «Eso quiero verlo». Cuauhtémoc sonrió ligeramente. «Entonces prepárate». Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Tlaloc se quedó observándolo con una expresión diferente en su rostro, no de burla, sino de respeto. Ixtlilxóchitl esperaba a que su hijo saliera del camerino. Cuauhtémoc apareció. Su expresión era difícil de leer. Ixtlilxóchitl cruzó los brazos. «¿Cómo te sientes?» Cuauhtémoc suspiró. Quería ganar. Ixtlilxóchitl asintió. «Lo sé». Cuauhtémoc bajó la mirada. «Pero al menos no me fui con las manos vacías». Ixtlilxóchitl sonrió. «No, no lo hiciste». El niño lo miró con curiosidad. «¿Te decepcioné?» Ixtlilxóchitl frunció el ceño. «¿Por qué piensas eso?» «Porque no gané». Ixtlilxóchitl puso una mano en su hombro. «Hijo, la victoria no siempre te llega al primer intento». Cuauhtémoc parpadeó. «Lo que me enorgullece es que no te rendiste, que enfrentaste tu miedo y lo hiciste». Cuauhtémoc exhaló lentamente. «¿Eso significa que puedo seguir compitiendo?» Ixtlilxóchitl levantó una ceja. «¿Pensaste que te lo prohibiría?» El niño se encogió de hombros. «No lo sé». Ixtlilxóchitl sonrió. «Si es lo que amas, entonces sigue adelante». Los ojos de Cuauhtémoc brillaron. «Gracias, papá». Ixtlilxóchitl asintió, y en ese momento entendió que esto era solo el comienzo. En el coche, de camino a casa, Cuauhtémoc sostenía su amuleto entre los dedos. No era el trofeo del primer lugar, pero era el símbolo de algo más importante, el comienzo de su historia. Ixtlilxóchitl lo observaba por el espejo retrovisor. Su hijo había cambiado. Ya no era el niño inseguro que se escondía tras la aprobación de los demás. Ahora era un bailarín con determinación. Y lo mejor de todo, todavía tenía mucho que demostrar. El amanecer teñía el cielo de dorado y púrpura, iluminando lentamente Cali-Yancuic. Ixtlilxóchitl se levantó temprano, como siempre, pero esta vez todo se sentía diferente. Había algo en el aire, una sensación de cambio, de crecimiento. Descendió a la cocina y, contra todo pronóstico, halló a Cuauhtémoc ya levantado. El semblante del pequeño había mudado. Aquella incertidumbre habitual se había desvanecido. Hoy, irradiaba determinación y confianza. Contemplaba sobre la mesa su amuleto. No era el trofeo que había anhelado conseguir, pero sí el reconocimiento que su espíritu necesitaba. «¿Qué piensas hacer a continuación?», indagó. Cuauhtémoc alzó la vista y esbozó una sonrisa. «Continuar con mis prácticas». Ixtlilxóchitl arqueó levemente las cejas. «¿No te sientes desilusionado?». El muchacho respondió con una negativa. «Para nada». Tlaloc demostró ser superior en esta ocasión. Ixtlilxóchitl dejó escapar una leve risa. «Eso me suena a un reto». Cuauhtémoc se limitó a encoger los hombros, pero su sonrisa delataba seguridad. «Lo es». Ixtlilxóchitl y su hijo acordaron despedirse de Xochiquetzal. Ella había fungido como instructora, guía, la persona que ayudó a Cuauhtémoc a descubrir su vocación, y ahora era momento de cerrar esta etapa. En la cocina, Ixtlilxóchitl la encontró elaborando tejate. «Supuse que partirías más tarde», comentó.
Xochiquétzatl esbozó una tenue sonrisa. No soy partidaria de prolongar las despedidas. Ixtlilxochitl cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Estás completamente convencida de no querer permanecer? Xochiquétzatl lo observó con serenidad. Mi labor aquí ha concluido. Ixtlilxochitl reconocía que sin su intervención, nada de esto habría ocurrido. Y aunque no acostumbraba a exteriorizar sentimientos con facilidad, esta vez se permitió hacerlo. Te estoy sumamente agradecido. Xochiquétzatl lo miró con expresión de extrañeza. ¿Usted a mí? Ixtlilxochitl asintió. No solo apoyaste a mi hijo, también me abriste los ojos a realidades que me negaba a aceptar. Xochiquétzatl exhaló con una sonrisa. Ya era momento de que las percibieras. Cuauhtémoc irrumpió apresuradamente en la cocina al percatarse de la inminente partida de Xochiquétzatl. ¿Te marchas?, preguntó con mirada atónita. Xochiquétzatl le dedicó una sonrisa afectuosa. Así es, campeón. Mi misión aquí ha terminado. Cuauhtémoc guardó silencio momentáneamente. Luego, impulsivamente, la estrechó entre sus brazos. Gracias por toda tu ayuda. Xochiquétzatl correspondió al abrazo con calidez. No abandones la danza, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc afirmó con decisión. No, jamás. Tras despedirse de Xochiquétzatl, padre e hijo permanecieron en Xochitla. El astro rey resplandecía con intensidad, bañando con su luz aquel vasto espacio donde Cuauhtémoc había practicado con tanta dedicación. Ixtlilxochitl observó a su vástago. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuauhtémoc se volvió con expresión resuelta. Practicar, superarme y conquistar el próximo certamen. Ixtlilxochitl elevó una ceja. Tan sencillo como suena. Cuauhtémoc se encogió de hombros. Nada es sencillo. Pero si aspiro a ser el mejor, debo esforzarme para lograrlo. Ixtlilxochitl lo contempló en silencio. Su hijo había madurado, no físicamente, sino en su interior. Ya no precisaba indicarle qué hacer o cómo comportarse. Solo podía cumplir con su verdadero papel paterno. Brindarle respaldo. El día transcurrió con placidez. Por primera vez en años, Cali-Yancuic había dejado de ser un espacio gélido y vacío. Cuauhtémoc había encontrado su rumbo. Ixtlilxochitl había aprendido a ejercer como auténtico padre, y aunque el porvenir era incierto, ninguno de los dos lo temía ya. Antes de retirarse a descansar, Cuauhtémoc se detuvo en el umbral del despacho paterno y lo observó con curiosidad. ¿Ocurre algo?, preguntó Ixtlilxochitl. Cuauhtémoc sonrió. Solo deseaba expresarte algo. Ixtlilxochitl apoyó las manos sobre el escritorio. ¿De qué se trata? Cuauhtémoc inspiró profundamente. Gracias. Ixtlilxochitl frunció levemente el ceño. ¿Por qué motivo? Cuauhtémoc sonrió con sinceridad. Por no desistir conmigo. Ixtlilxochitl permaneció estático momentáneamente, y después realizó algo inédito. Se incorporó, se aproximó a su hijo y lo abrazó. Un abrazo genuino, un abrazo sincero, un abrazo entre padre e hijo. Y en ese instante, comprendió que esta historia no finalizaba aquí. Era apenas el comienzo de algo aún más significativo. El inicio de una nueva existencia, el nacimiento de un vínculo indestructible, y el principio de una historia que continuaría escribiéndose con cada movimiento que Cuauhtémoc ejecutara en la pista de baile. Esta narración no versaba sobre ganar una competición. Trataba sobre la conexión entre un padre y su hijo, sobre entender que el éxito no siempre se materializa en trofeos, sino en los lazos que forjamos. Cuauhtémoc no solo había descubierto su pasión. Ixtlilxochitl no solo había aprendido a respaldar a su hijo. Ambos habían comprendido el verdadero significado de ser familia. Y ese era el auténtico triunfo. Si te gustan las historias increíbles sobre millonarios y compasión, suscríbete a mi canal para recibir las últimas novedades. Espero que disfrutes esta narración. Muchas gracias.